Pues muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa del Pograna. Hoy iba a decir, cagarnos en la madre de Pepe Remur, pero sería faltarle al respeto a la pobre mujer, que no tiene culpa ninguna, me callo. Si estamos hábiles con una futura venta es mi última suscripción con Davo en plantilla. Bueno, gracias a Juanqui por esos 29, 34 meses, 29 de manera consecutiva con nosotros. A mí mismo no me voy a dar las gracias por la suscripción porque estaría feo. Gracias, Víctor. Pero bueno, como ya sabéis, empate entre el Nastic y el Real Murcia. Vamos a repasarlo todo con la alineación, iba a decir habitual, pero la habitual últimamente era una pareja. Volvemos a ser un trío. Buenas noches, Abo. Muy buenas noches. ¿Qué Con tal? muchas ganas, muy feliz, ilusionado. Yo creo que Ilusionado. el Murcia demostró que es capaz de poder hacer daño en este playoff y en casa del mejor local de la categoría y el máximo goleador. O sea que yo, bien. Desde luego. Buenas noches y gracias por venir, Joaquín. ¿Qué tal? Hola, muy buenos a todos, ya os echaba de menos. Sí, sí, se te ha notado, ¿eh? Has tardado en volver y bueno, lo amenacé el jueves pasado que si el Murcia ganaba no lo iba a dejar a volver entrar por aquí, pero bueno, como no ganó, pues no hemos podido más que hacer que volver a recibirlo aquí. Dicho lo cual, nos metemos directamente con el partido. Tema alineación, cambio en la alineación, más o menos lo que Abo y yo estuvimos hablando el lunes pasado, si os acordáis, que contábamos con que Juan Carlos Real iba a ser titular y así fue. Es más, creo que el propio Abo en su alineación lo puso. A mí me sorprendió el tema de Moja, pero bueno, esos son los dos cambios que hizo el Míster para el partido. ¿Qué os pareció la alineación? Bien, a ver, lo esperado. Yo creo que lo esperado. Me gustó porque volvió a salir con las dos bandas que, a mi gusto, para un partido en el que tienes que defender y tienes que salir sabiendo que es un equipo que te va a reventar mucho en todos los sentidos en ataque, pues me pareció un buen planteamiento. Tanto que el Murcia apenas dejó respirar en campo propio al Nastic, por mucho que el Nastic dominase y que un Murcia que tuvo las más claras en la primera parte, tanto que se llevó un gol. O sea que a mi gusto un planteamiento perfecto. Luego ya el tema de los cambios es otra historia, pero en cuanto a alineación yo creo que se notó y se vio que fue inmejorable. Joaquín, ¿qué te pareció a ti? A mí me gustó bastante por el hecho de poner a Cadete, porque yo pensé que iba a ser Pablo Fernández titular, y entonces ahí con el movimiento que hace siempre al segundo palo para rematar, pues sumar centímetros en la defensa te podía venir muy bien. Poner a Iriarte para que fuera un centrocampista que estuviera más pendiente de su espalda que lo que pasa por delante, pues también me parece un acierto. Y sí que me sorprendió, como a ti, un poco el hecho de poner a Moja, porque creía que a lo mejor Isi o Palmer iban a salir de titulares y optó por Moja, que bueno, el partido fue un tanto extraño porque al final el balón lo dominó el Nastic, pero el juego en realidad se jugó a lo que quiso el Murcia y fue una pena no tener más efectividad de cara a puerta en esas ocasiones que tuvimos en la primera parte, porque ahí nos podíamos haber ampliado la ventaja y tener un resultado más cómodo, sobre todo para la segunda parte. A mí sí que es cierto que me preocupa el hecho, y creo que ya lo he comentado alguna vez, que o acertamos en el planteamiento y fallamos en los cambios, o fallamos en el planteamiento y acertamos con los cambios. Y ahora ya toca, por lo menos en la siguiente final, porque aunque sea la vuelta a la final, va a ser una final directa, creo que ahí tienes que tener un planteamiento acertado y unos cambios también. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo en eso de los cambios, ahora lo hablaremos, yo creo que vamos a tener aquí debate, pero sí que me gustaría empezar por el tema Para mí, el partido va por los derroteros que nosotros hablamos el jueves con Gonzalo en Onda Cero. Si os acordáis que estuvimos los tres y estuvimos hablando de cómo iba a salir. Sí que es verdad que esperaba una salida en tromba más fuerte del Nastic, que no fue tal, o incluso fue más que el Murcia, más allá de la que tuvo Pablo de cabeza y el gol, tampoco hubo ninguna ocasión súper clara. Sí es verdad que Víctor Narro empezó muy bien el partido, pero no hubo ninguna ocasión súper clara. Creo que el equipo entra muy bien, entra sabiendo lo que tiene que hacer, con un planteamiento defensivo
muy bueno. Y creo que a partir del minuto 30 de la parada de hidratación, que se ve desde la retransmisión cómo Fran está con la pizarra y ajusta, desde ahí el Murcia cambia completamente y los últimos 15 minutos de la primera parte son de dominio total y absoluto del Murcia. Hay un penalti clamoroso no pitado al Murcia, que yo no sé qué tiene que pasar para que ese árbitro nos pite penalti, porque es el tercero que no nos pita. Y creo que en la segunda parte el Murcia sale exactamente igual que donde lo había dejado en la primera. La pena es esa, que Fran hace cambios pensando lo que te puede dar y lo que te está pidiendo por la situación que ve. Uno, porque ve que Loren está un pelín cansado, pero para mí el cambio no es Pedro León. Pero claro, no estaba Carlos Rojas. ¿Y a quién vas a sacar por ahí? Quizás lo suyo hubiera sido sacar a Toral, pero yo creo que no quería darle tanta responsabilidad a tanto tiempo y pensó: Joan Oriol no está subiendo y no voy a tener que exigir tanto a Pedro León para que vaya hacia atrás, y por eso pone a Pedro León. Y luego en la jugada en la que Juan Carlos Real se ve que va al espacio contra el chaval, el Puyol, el de 19 años, se le ve lento. Y por ahí es por lo que saca a Davo. Pero yo creo que si hubiera sacado a Alcaina hubiera sido mejor, porque Flaco al espacio hubiera aprovechado mucho más los espacios que ellos estaban dejando. Pero bueno, entiendo por qué hace los cambios, pero es verdad que no puedes salir al campo como salió Davo. Para mi gusto, tienes que... ese partido pide mucha más sangre. Igual que te digo que Davo no me gustó cómo salió, hay que hablar de cómo sale Toral. En la primera que tiene, cómo baja a hacer la ayuda defensiva. En la segunda es verdad Claro, que viene el gol, claro. que no es culpa suya, pero hace muy bien la ayuda defensiva, y es lo que aquí habíamos hablado de que no lo estaba haciendo. Claro, si es que al final la clave está en el sacrificio defensivo. Si es que llevamos un año viendo al Murcia y queremos obligarnos a obligar al Murcia a jugar a dominar, cuando no es así. Cuando en lo que basa su fútbol el Murcia es en en esa asfixia que suele hacer a los rivales en lo defensivo, defendiendo desde el punta hasta el portero prácticamente, y luego saliendo enchufado a las contras. A ver, hemos ganado, creo que 17 de los 18 partidos que hemos ganado han sido sin la posesión ganada. Creo que la única ha sido contra Algeciras en el último partido. O sea, fijaros cómo está la cosa. Y todavía que seguimos exigiendo a que el equipo tenga y domine, cuando no tiene que ser así. Quedó demostradísimo contra el Nastic. El Murcia juega muy bien y muy cómodo regalando el balón, pero no porque es inferior, sino porque es un estilo propio. O sea, yo estoy cansado ya de tanto guardiolismo y tanto tener el balón, marearlo, 50.000 pases. Coño, mira el Nastic dominó. No he visto la estadística de la posesión, pero dominó sobre todo la primera parte una burrada, pero para nada, porque al final no tuvo prácticamente ninguna clara, ningún disparo a puerta. El Murcia, en cambio, sí. Entonces, la clave está en salir con extremos, salir con bandas, sobre todo cuando juegas con dos mediocentros y no con tres, salir con dos bandas que ese sacrificio defensivo lo cumpla a rajatabla. Y ahí me gustó, como dices, mucho cómo salió Toral, porque fue súper concienciado a eso. O sea, en la primera jugada, lo primero que hizo fue exprimirse defensivamente, que es lo que pedía el partido y lo que pidió. Y cuando no se hizo, fue cuando el Murcia encajó un gol. O sea, una jugada que no se hace eso, una jugada que se erra y al final mete el amigo de Joaquín. Pero al final es eso, vamos, hay que ver y hay que saber verlo y sobre todo, pues, que el Murcia defiende y que el Murcia es un equipo defensivo y goleador, porque también mete goles, pero sobre todo defensivo. Y no es malo, no es de ser inferior, y se demostró muchísimo el otro día. A mí lo que me pasa es que es cierto que el estilo de Fran Fernández a mí no me acaba de convencer del todo. O sea, yo estoy más cercano, lo siento por decir, al guardiolismo o a un equipo como el de Jürgen Klopp que a un equipo que juega más un fútbol más directo y de contras. Pero sí que es cierto que una vez que este estilo te ha llevado hasta aquí, que además lo debes de estar entrenando durante toda la temporada y la pretemporada, manténlo. Pero es cierto que también en diferentes tramos del partido te puede venir bien el hecho de tener el balón. Entonces, yo creo que un cambio como Pedro León no es un jugador que te vaya a ir al espacio, ni te pueda contragolpear Claro. y darte velocidad en banda. Entonces, creo que a lo mejor esos tramos en los que tú puedes meter a jugadores que tengan mejor toque del balón, porque a Pedro León una cosa no le va a pasar, que es que le pese la posesión. Entonces, yo creo que ahí, pues en ese tramo puedes intentar tener más la bola, quitársela al Nastic, hacer un fútbol horizontal, o sea, intentar mantener la posesión lo máximo posible,
metes a jugadores como Easy, a lo mejor para mí ahí el cambio no era Davo, sino Palmer, porque también pues ahí ya tienes tres jugadores que se pueden asociar y que tienen muy buen pie, y creo que ahí podrías haber hecho mucho más con los cambios. Pero es cierto que la actitud de algunos futbolistas de cómo salen a otros, pues hay una diferencia bastante grande. Porque Toral sale después de todo lo que ha pasado desde enero, que ya no cuenta tanto, que ya no tiene minutos y sale enchufado y sale preocupado por cubrir su banda y seguir a su lateral. Y Davo, es cierto que yo lo he visto como muy perdido, como que no se ha llegado a sentir cómodo en el partido, pero si analizas la jugada del gol, Davo no es quien tiene que estar con Pablo Fernández. O sea, ahí si tú te fijas y miras un poco más atrás, ves que Iriarte está lejísimos, que está a la altura del doble pivote. Entonces ahí, pues es verdad que el partido de Iriarte es un gran partido, pero pierde un momento de la concentración y hace que Pablo Fernández remate solo. También creo que Davo, si hubiera salido en otras condiciones, pues probablemente, aunque no tuviera que llegar allí, hubiera llegado, porque tuviera esa iniciativa de bajar hacia abajo. Pero bueno, creo que el partido se dio como se dio, te llevas un empate y al final no es tan malo. Mira, para todos los que Sí, estáis hablando del tema de Fran Fernández, nos gustará más o nos gustará menos, pero el planteamiento de Fran Fernández ahora mismo es el que te puede llevar a ser equipo de segunda división. Básicamente porque tienes un equipo que es muy fuerte defensivamente, tienes un equipo que es muy bueno a la contra, tienes ahora mismo un jugador que es totalmente decisivo y superior a todo lo que hay en el campo, que es Flacu. Es cierto que Juan Carlos Real no aparece mucho, pero apareció 2 veces y dio 2 pases que podían haber supuesto dos. Uno supuso el gol y el otro, si Flacu le sobran 2 toques y se la da a Loren, seguramente hubiéramos estado hablando de otro gol. Pero es que ahora mismo eso te vale. O sea, es que el planteamiento del Real Murcia no tiene que cambiar un ápice de lo que fue en Tarragona. Porque el que está obligado es el Nasty. Yo me he visto la rueda de prensa para preparar el programa de hoy. Me he visto la rueda de prensa de Luis César San Pedro del viernes y me he visto la rueda de prensa del sábado. Él deja claro que plantea el partido no a tumba abierta, como pensábamos todos en Tarragona, sino pensando que hay 90 minutos más o incluso 120 minutos más. Pero claro, ahora ya no te vale. Ahora cada minuto que va descontando el partido, el resultado te pesa como una losa. Y tiene que llegar un momento en el que tú cambies tu forma y te tires arriba. Y ahí es donde el Murcia, vamos a ver, si en el minuto 5 te meten un gol, pues lógicamente todo el planteamiento de partido se va a la basura. Pero si tú eres capaz de aguantar, como hiciste el sábado, el planteamiento es exactamente el mismo. Es más, él va dejando pistas. Porque él, cuando le preguntan que por qué no ha sacado el sábado a los dos delanteros juntos, a Antoñín y a Pablo Fernández, porque son los dos mejores que tiene, y es cuando mejor ha jugado el Nati, que tampoco es que hiciera una maravilla de partido, él dice, que yo entiendo que Fran lo habrá escuchado, todo el mundo lo habrá escuchado, él dice que si saca a los dos delanteros que tiene, cuando mira al banquillo, ya no tiene nadie a quien sacar. Si es que el partido se le pone en contra. Entonces, él ya te va dando pistas. Y luego, para mi gusto, hay que ser un poco más listo. El chaval no jugó mal, pero no deja de ser un juvenil. Hay que explotarlo. Si las 2 veces que fuimos por su lado le hicimos daño, una nos hizo un penalti que no nos pitaron, la otra, Flacu no se la dio a Loren y en la tercera le metimos el gol. Si es que le vuelve a dar un ataque de entrenador a Luis César San Pedro y lo vuelve a poner en Murcia, hay que aprender. Es verdad que el chaval al espacio es mucho más rápido, pero tiene otras deficiencias que no. Pero para mí el partido que plantea Fran el sábado es perfecto. Perfecto, sabiendo lo que viene. Y los jugadores lo interpretaron a las mil maravillas. Que luego en la segunda parte los cambios... Bien, yo vuelvo a decir que creo que el cambio de Pedro León era Carlos Rojas y que no se quiso jugar a Toral por si acaso salía un poco de aquella manera. Y el cambio para mí no era Davo, para mí era Alcaina, por cómo estaba el partido. Y luego, si es que metes el 0-2, entonces quitas a Flacu y ya metes lo que quieras. Pero lo que no puedo entender tampoco es que el día del Algeciras no juega Juan Carlos Real, no juega Pedro León, no juega Davo. Y en este partido, que es un partido, como vosotros habéis dicho, que es muy importante, tanto el planteamiento como los cambios, hay que saber terminar de cerrarlo. La putada es que tú haces el cambio de Toral y de Davo y al minuto te han metido un gol.
Y entonces ese planteamiento está muerto. Por eso decimos que es malo, pero si seguramente no te meten ese gol y el Murcia se encuentra un poquito cómodo en cuanto sale Isi y tal, a lo mejor estamos hablando de otra cosa. Pero claro, en el momento en el que te meten el gol, pues el planteamiento, o sea, los cambios ya te los hace malo. Sí, pero es que yo creo que al final todo va un efecto mariposa. O sea, sacas a un jugador como Davo, que es cierto que a lo mejor no es el futbolista que debía estar ocupando ese hueco, pero al final sí hacer la cobertura, porque creo recordar que Iriarte se va a cubrir otra posición. Entonces, al final es ese desgaste defensivo, ese sacrificio que te hace pues estar en todo y sobre todo salir enchufado a un partido que sabes que es clave, o sea, que es fundamental. No conceder ningún gol cuando vas ganando 0-1 en el campo más difícil de toda la categoría, pues es para salir y morder. O sea, para salir y que si te tienen que sacar una amarilla nada más salir, pues te la saquen. Entonces, entiendo a esa parte de la afición que ve con malos ojos a Davo y porque le tocó a él estar en ese momento más cerca del balón. Porque realmente la línea ofensiva entera baja a un trote cochinero a esas alturas de partido y sabiendo lo que hay en juego y sabiendo cómo es el Nati, que no deja de ser el equipo más goleador de la categoría, pues te puede hacer cualquier tipo de cosa en un metro cuadrado. Y así fue, lo hizo. O sea, llegó Pablo, el delantero, y gol, ¿no? Y fuera. O sea, con una jugada. Por eso hay que la concentración defensiva en la vuelta tiene que ser todavía más relevante si cabe. Y como dice Víctor, al final hay que aprovechar que ellos son los que tienen la obligación de correr y de hacer gol, porque al Murcia es lo que le viene bien. Al Murcia le viene bien recibir, porque con 2-3 toques se pone en área contraria y es cuando te crea verdadero peligro. Tanto es así que el Murcia continúa sin perder un partido cuando ha metido el primer gol. O sea, es un equipo que si te pega un hachazo a las primeras de cambio, sabes ya perfectamente que no vas a ganar el partido. Ahí tienes que remar mucho para llevarte un partido. Y si al Murcia encima te mete uno y tú vas a por el empate, posiblemente tengas la mala suerte de que te meta el segundo, que es lo que ha pasado contra Mérida, contra el Corcón, contra Castilla. Entonces hay que aprovechar eso sabiendo vamos, que el Murcia, a mi gusto, es un equipazo. O sea, cómo juega, cómo plantea, y a lo mejor hay partidos que no, pero partidos que los cambios han sido decisivos. Decisivo, y Y a ver, antes de darle paso a Joaquín, decisivos son nuestros patrocinadores, efectivamente. Alquivel Levante, Dinamita Burger Bar, Fútbol Emotion, Aidas Publicidad y Horno de Belluga. Nuestro socio, Sport Business World, y Fibranet, que patrocina la previa de Avo Miralles. Antes de que Joaquín se ponga, yo me cambio de pantalla y os voy poniendo el resumen y ya, Joaquín, te doy paso. Tírale. vale. Bueno, yo, a ver, sigo insistiendo en lo de Davo. Creo que cuando sacas a un futbolista que es un segundo punta, que no es ni siquiera media punta, y que yo además os lo conté cuando fichó por el Murcia, creo que no le puedes tampoco pedir el hecho de que baja a la zona del doble pivote casi a la altura del central a defender. Y creo que también el momento de Iriarte a lo mejor no era el de ir a presionar arriba y quedarte atrás, porque yo creo que el cambio de Davo lo hace principalmente porque tiene un lanzador como de contras perfecto como Pedro León y tiene un futbolista que te va a ir a buscar el espacio, que además lo intentó buscar alguna vez y para el contragolpe te venía perfecto. Sí que es verdad que cuando tú haces ese cambio y luego te viene el gol, pues es un golpe que te dan encima de la mesa porque ya no sabes cómo cambiar a esos jugadores y cómo cambiar su estilo para poder en los últimos minutos pues hacerle más daño al Nastic. Y además es cierto que a nivel defensivo tú tienes un muro que es muy difícil de batir porque en un partido que se supone que todos los que hemos visto del Nastic últimamente y también incluso el playoff de la temporada pasada, pues era un equipo que se lanzaba al ataque en los primeros minutos. Yo me imaginaba un contexto en los que 10, 15 primeros minutos casi te iban a meter debajo de palos y no fue así. Entonces creo que ahí pues pudiste aprovechar esos momentos y esos tramos de partido que tuviste buenos, que incluso el final de la primera parte es muy bueno porque ahí prácticamente el dominio del partido es tuyo y en la segunda parte yo creo que los cambios podías haberlos mejorado o haberle dado un contexto distinto a cada futbolista o la idea que fuera distinta, porque si pones a un jugador más creativo de tocar el balón o como más sacrificio defensivo como puede ser Palmer, pues ahí en esa jugada probablemente hubiera llegado y no hubiera hecho falta que estuviera Iriarte. O incluso, pues como decía Víctor, meter un Alcaina que te haga una doble punta, que además
defendiendo, siempre defiendes en 4-4-2 y con Alcaine y con Flaccus podías hacer lo mismo. Incluso yo creo que eso liberaría mucho más a Flaccus, desgastaría físicamente menos a Flaccus y harías que a lo mejor los contragolpes fueran mucho más directos, o sea, que ya no necesitaras ni un lanzador ni hacer una contra, sino balones al espacio y tienes dos animales arriba que se entienden muy bien además y que podían haber sido definitorios en el partido. Sí, al final hay que pensar que ahí estamos viendo el gol de Pedro Benito, el pase de Juan Carlos Real es buenísimo, la locura que hace Flacu es de otra categoría totalmente. Pero bueno, al final yo creo que fue adaptándose un poquito a lo que le iba pidiendo el partido, a lo que iba viendo, a ver que Loren estaba muy cansado, a ver que Juan Carlos Real no iba a ir, ya no estaba para ir al espacio, pero pero te sale mal en ese sentido. Al final ellos se la jugaron a todo por todo, porque sacaron a Pablo, sacaron a Jardí, sacaron a Rocha, o sea, sacaron a un montón de gente. Prácticamente todos los cambios que hicieron fueron todos ofensivos y al final ellos estaban jugando con 5 o 6 arriba contra nosotros. Es cierto que en esa te pillan porque estás presionando y también me da la sensación que no es tanto fallo de Iriarte porque yo creo que Iriarte y Moja estaban haciendo un marcaje defensivo individual porque Iriarte prácticamente estuvo todo el partido con Gorostidi para que no entrara en juego y prácticamente no entró nada en juego, que yo creo que por ahí también viene parte de lo bien que estuvo el Murcia y cómo maniató al Nasti. Pero bueno, que al final, oye, yo creo que todos habíamos firmado el empate antes de que se jugara el partido, así lo dijimos. Es un buen resultado, porque al final a ti te vale. Me callo. El sábado a muerte con ellos. Gracias a Nacho Ayuso por esos 9 meses que antes se ha suscrito también. Y gracias a Juan Santos por esos 10 meses. El sábado a muerte, desde el momento del recibimiento, que supongo que será sobre las 7 de la tarde, 7 menos cuarto por ahí. Ya lo anunciará el club. Todos desgrana el sábado. Esto tiene que ser un hervidero. Y bueno, a mí me gustó el Murcia, yo creo que estuvo bastante bien. Darle 2 ocasiones claras al Nasti me parece que tiene mucho mérito, porque al final tiene mucho mérito. El gol es un golazo, porque es verdad que es un golazo que tira muy solo, pero más allá del cabezazo no hay ninguna otra súper clara que diga me han hecho sufrir los 90 minutos. Y para mí tiene mucho mérito. Hay que darle el mérito a Fran. Yo creo que muchas veces, que es lo mismo que le pasaba a Mario Simón, somos de quitarle mucho el mérito a los entrenadores. Y creo que cuando ganamos no les damos el mérito que tienen, pero cuando perdemos enseguida nos echamos encima. Y el planteamiento es muy bueno. Y con la gente con la que yo he hablado que estuvo en Tarragona, lo dice, que al final el equipo daba unas muestras muy distintas y al final no tiene nada que ver con las últimas salidas que hemos visto. Para mí, ver el partido que hizo el Murcia encima, con el cagazo que yo tenía encima el sábado, para mí fue un momento de tranquilidad de decir, ojo, que este equipo va muy en serio. Y tan en serio. Si es que es lo que tú dices. Hay que ser conscientes del equipo, el rival al que se ha enfrentado el Murcia este fin de semana. O sea, el Murcia lleva 5 semanas no jugando muy bien, concediendo más ocasiones en contra de las esperadas, pero siendo un bloque. Al final ha perdido uno de los últimos 13 partidos. Es un auténtico disparate. O sea, no perder en casa desde el 2 de marzo es una auténtica burrada. Cuando te han venido equipos como Antequera, que ganó al segundo clasificado del otro grupo, y Ceuta, que ha ascendido de manera directa. O sea, en vez de... porque no sé por qué este año, la costumbre, hablo en plural, murcianismo, que tenemos la costumbre de como tú dices, reventar al equipo cuando pierde y quitarle méritos cuando gana. Ya no solo a Fran Fernández, sino al equipo entero. O sea, tendemos a hacer ver que el rival es muy malo cuando perdemos y hacer ver que el rival es muy malo cuando ganamos. O sea, en vez de decir qué señor partido ha hecho el Real Murcia, por ejemplo, contra el ha sido el Nastic tampoco era para tanto. O sea, son cosas que nunca entenderé, pero este equipo ha demostrado ser sobresaliente en defensa y por lo menos está demostrando ser
un equipo seguro en ataque que te está haciendo un gol por partido y muy bien además, y creando mucha ocasión, que volvemos a repetir, Víctor, lo que decimos estas últimas semanas, que en los resúmenes es el Murcia el que más ocasiones se le ve y no al rival, que es algo que para mí importantísimo. Y además, a mí, o sea, tengo que decir que el planteamiento de Fran Fernández, el inicial, es buenísimo, porque creo que no te lanzas a presionar arriba y poder arriesgarte a que te cojan la espalda. Tampoco te metes en un bloque bajo para que el Nasty pueda hacer lo que quiera contigo. O sea, plantas un bloque medio ahí, bastante seguro, presionando en los momentos que crees que son oportunos. Además, los futbolistas lo detectaron muy bien. Creo que además minimizas todas las cualidades del Nastic, porque es un equipo que si Joan Oriol no estuvo subiendo por su banda durante todo el partido, cuando es un jugador tremendamente ofensivo y que cuando se pone en zona de tres cuartos tiene un pie para poner centros que es sensacional, pues creo que ahí estuvo muy bien el Murcia. Las ayudas que hacían Pedro Benito y Loren fueron extraordinarias durante el tiempo que estuvieron jugando, porque prácticamente Loren era un carrilero, porque estaba muy cercano a la posición de cadete, y creo que ahí pues has acertado mucho y muy bien. Y además te lo imaginaste previamente, que muchas veces es complicado porque tú puedes imaginar en tu cabeza un Mm. partido y que luego el rival opte por todo lo contrario de lo que has visto a lo largo de la temporada y te sorprenda. Y creo que ahí Fran Fernández estuvo muy bien. Sí, Y, y- para y mí, a- y a- pero Diego, tranquilo. no, no, no. Te digo que teniendo en cuenta también que te podía salir por cualquier sitio un entrenador que lleva 2 semanas y media. Igual que te ha sacado un chaval juvenil Hmm. como titular y te ha hecho cambios, la verdad, sorprendente conforme a, tanto en cuanto a lo que estaba saliendo el anterior entrenador en los 11 y en los planteamientos, pues saber leer un partido así también tiene su mérito. Y yo creo que todos creíamos que podía pasar un partido así o que el Nasti iba a plantear un partido así, pero todos sabíamos que podía pasar completamente lo opuesto. O sea que al final por lo menos nos hemos dado con un canto de los dientes. Yo lo único que le pido a la gente, y que tenemos que tenerlo en cuenta, es que el Murcia no es el que está obligado. No venimos con un 2-1, que ahí sí tendrías que estar obligado a proponer todo, ¿vale? Mm. Seamos conscientes de lo que pide el partido, seamos conscientes de que necesitamos desde el minuto 1 hasta el posible 130, con los añadidos y con todo, que estar con el equipo. Que porque no nos salgan tres pases, que no le pitemos al equipo. Que el Sí. equipo nos necesita más que nunca. Que nos demos cuenta de lo que hizo la gente el fondo del Nastic. No dejó de animar, aun cuando peor estaba su equipo, ¿eh? El 1-0 lo tenemos nosotros, la gente. O sea, Mm. ya hay más de 20.000 entradas vendidas. Conforme se están liberando abonos, no duran ni 5 segundos las entradas. Entonces, la afición del Nasti jugó su partido y nosotros lo jugamos el sábado. Y que esto sea un hervidero y que el equipo lo llevemos en volanda es el 1-0. Pero es que desde el momento del recibimiento es el 1-0 también. Y ahí es lo que tenemos que jugar. Saber lo que nos estamos jugando. Llevamos 7 años esperando este momento. 7 años esperando este momento. Vamos a responder todos. No, Vamos a estar ahí con los jugadores que van a responder, que ya lo han demostrado. Y vamos a jugar todos los partidos. Vamos a sufrir como perros. Porque el Murcia históricamente nunca en este tipo de partidos ha ganado 4-5-0 y has podido estar tranquilamente. Pero vamos mm. a estar todos juntos, vamos a ir todos de grana, vamos a animar, a dejarnos la voz desde el minuto 1, porque esto puede ser un año histórico, estamos muy cerca y, y lo podemos conseguir porque lo tenemos en la mano. Sí, y además, aunque nos metan un gol, o sea, hay que estar a muerte, aunque nos estén reventando ataques, hay que seguir estando a muerte. O sea, hay que estar en todo. Dice de Hogu que lo malo es que gran parte de los que van no han pasado eso, pero sí vivieron esa gran mayoría el partido contra el Ceuta, que también fue un lleno. La afición respondió, a mi gusto, a las mil maravillas. O sea, yendo perdiendo 0-1, la afición no silbó en ningún momento, había un ambiente de fiesta y un ambiente de ganas de ganar y ganas de demostrar. Y eso se contagió en el césped y por eso el Real Murcia jugó la mejor segunda parte, yo creo que hemos visto en todo el año. Entonces hay que estar con todo
y disfrutar, pero seguro empujar, porque el murcianismo juega un papel fundamental, tanto que ha sido el que ha salvado al equipo. Me hace mucha gracia el Eh, comentario Bueno, de J. Turpin. 7 años esperando a pitar al equipo en un playoff, qué grande. sí, es que literalmente, o sea, sería absurdo, o sea, es que sería pegarte una puñalada a ti mismo, o sea, pitar en un playoff, sería completamente absurdo, hay que estar a muerte. bueno, es que además está la frase del personaje del doctor Henry Jekyll, que decía, quiéreme cuando menos lo merezca porque será cuando más lo necesite. Pues esto es un poco Claro, así. O sea, tú ya desde la previa tienes que estar animando, igual que antes del partido no se silba, porque no, cuando llega la llegada del autobús no se silba, sino que se anima, pues tiene que ser claro. 90 minutos, 120, 130, lo que dure el partido. O sea, es lo que tienes que hacer de principio a fin. Si luego las cosas no salen, se pierde, pues cuando pite el final del partido, ahí yo puedo entender que haya silbidos, que haya el run run, que haya las quejas. Pero durante el Mm. partido lo van a necesitar los jugadores, porque si no, anímicamente van a notar que están jugando más de visitante que de local y van a venirse abajo. Y va a ser en parte culpa de un trozo de la afición que va a estar silbando, que va a estar teniendo ese run run. Entonces yo creo que va a ser el momento de animar, de juntarnos juntos todos, de ir de grana con la camiseta todo el mundo, quien no tenga del Murcia, pues que se busque una en el sitio que haga falta y poder llenar el estadio y que sea una olla a presión, que es lo que va a necesitar el equipo durante todo el partido. Yo solo te puedo decir que si el día del Ceuta el recibimiento fue una puta barbaridad, porque fue una barbaridad, lo del sábado, porque encima es buena hora, el sábado, a las 7 o por ahí es buena hora para estar allí, para haberte hecho comer tranquilamente y haberte hecho una buena previa ahí tranquilamente con tu cerveza o tu cacharro como le gusta a Álvaro Coso. Ese recibimiento puede ser una auténtica barbaridad. Si ya fue el del Ceuta una auténtica barbaridad, este va a ser un disparate. Va a entrar la gente encendida, porque es que va a entrar la gente encendida. Y es que va a ser una barbaridad y la gente con la sangre en los ojos de ir a por todas y saber que ahora mismo es lo que dijimos la semana pasada. Estaba a 4 empates de ser de segunda división, ahora mismo estás a 3 empates de ser de segunda división y se me pone la piel de gallina pensando en que llega el sábado. Sí, es eso, o sea, ir con los ojos ensangrentados desde el minuto menos 20 de partido hasta que termine. Incluso cenar todavía con los ojos ensangrentados celebrando la victoria y sobre todo animar, porque al final el animar lo que hace es que los tuyos se, se coman el mundo y al rival sea el que le tiemblen las piernas, pero cuando silba es al contrario, al final el que se come el mundo es el rival y al que le tiemblan las piernas es al tuyo. O sea, hay que estar a muerte. Yo también quiero 3.200, no, 32.000 cosas. Sí, hay que 3200 tener dice. 3.200, 32.000. Ah, ok. Pero con pelo. Cabrón. Qué cabrón. Y si nos pita Román Román, pues sería cerrar el círculo, amigos, que nos pitase Román Román y ganar. Que tiene que Mm. ser así, que no tiene que ser una excusa. Que el equipo, es la primera vez que yo he visto que el equipo no se vuelve loco con lo que nos quitaron, porque nos quitaron un penalti clarísimo. Y no se volvieron locos, se olvidaron del árbitro. Que es lo que hay que hacer, olvidarse del árbitro. Y jugar tu partido Totalmente. y seguir, sabiendo que a nadie le interesa que el Murcia suba a segunda división. Esta categoría sin el Murcia se muere. Pero Sí, nosotros tenemos que estar a lo nuestro. No oí a nadie quejarse de ese penalti. penalti. Oí a la gente Contra todo. Yo, estar con ganas y sabiendo lo que nos jugamos. Solo hay que ver las redes sociales de los jugadores, todo lo que están poniendo. Son conscientes de lo que es subir con el Murcia. Son conscientes de lo que te cambia una carrera por subir con el Murcia. ¿Cuántos jugadores no han subido con el Murcia, no lo han conseguido y están en segunda división Primera. y en primera? y yo además, yo No, creo que con el árbitro, cuanto más le pites, más ganas van a tener de mostrar su personalidad y te va a salir peor. O sea, yo creo que con el árbitro es mejor pasar absolutamente de él, porque si no, se van a intentar crecer, van a creer que el ambiente no va a poder con ellos y entonces no van a pitar a favor del local y muchas veces te van a perjudicar precisamente por eso.
Entonces hay que tener claro, y yo además que lo he vivido 4 años con el Depor, que los clubes así de grandes, con esta masa social, con gente que paga FTV, si se van, pues se empieza a convertir en una liga deficitaria y que les va a costar mucho más ascender. Bueno, estamos a 3 partidos, 3 empates, tampoco nos exigen ni ganar uno de ellos. Entonces yo creo que con buena actitud desde el primer momento y con las ganas de salir al campo, igual que si fueses un futbolista que querrías que te animase la gente y te llevasen volandas, pues es lo mismo que tienes que hacer desde la grada e intentar pasar del árbitro completamente. Proponemos animar al árbitro. Oye, Cantar el qué bueno eres, Arby, qué bueno eres. hay, hay que jugar todos los partidos y ese es otro partido y ya está. Y dedicarnos a lo nuestro y vuelvo a decir, yo hablando ya de fútbol, ya yo sé que la afición va a estar a tope porque la afición del Murcia siempre cumple. El partido tiene que ir por los derroteros que le interesa al Murcia. Saber que cada minuto que se descuenta es un minuto que le queda menos al Nasti, que más obligado tiene que ir, que más tiene que desguarnecer todo lo que ha buscado. Con lo cual, a partir de ahí, eso es lo que nos va a llevar a hacer nuestro partido. Lógicamente, intentar que en los primeros 15 o 20 minutos no te metan ningún gol, porque si no, el plan de partido cambia totalmente. Pero es que el plan de partido del sábado es perfecto y prácticamente calcado a lo que tú necesitas. Mm, Hay que ir con todo. O sea, es que mejor, yo creo que el Murcia está en el mejor momento posible. Se ha llegado el mejor momento como local de la temporada. Un momento en el que no pierdes ni aun jugando, hecho un desastre. No te gana el mejor local de la categoría en su casa. Solo te mete un gol y por fallo propio y no acierto suyo. O sea, al final hay que aprovechar este momento. Y la afición está más enchufada que nunca, pero no que nunca en la temporada. No, no, no. El murcianismo está más enchufado que nunca en toda su historia. O sea, nunca ha habido tanto murcianismo enganchado al Real Murcia de verdad como ahora. Y ya no eso. El Real Murcia, además de la masa social que tiene, que yo creo que es la más grande de todos los tiempos, quitando aquel año en primera que 25.000 socios, pero de aquella manera. No, 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 me refiero 30.000 tíos que quieren que ascienda el Murcia y van a muerte con ellos. O sea, 17.000, 20.000, 25.000 a mitad de temporada, eso no se ha visto en la historia. Es un auténtico disparate lo que está haciendo este Real Murcia. Y encima, con un club completamente saneado y limpio, y con un tío que dirige al club, que entiende de esto, sabe lo que hay que hacer y sabe de sobra a quién poner y a quién no poner. Entonces, hay que ir con todo, o sea, es el año. Sí. Bueno, ahí estáis viendo el MVP de la ida de la semifinal de Sport Business World, David Vicente. Cuando Víctor Narro se fue a la banda diestra del Murcia, zurda del Nasti, desapareció totalmente. La temporada que está haciendo este chaval, ya la hablaremos Es un tranquilamente escándalo. cuando vayamos a hacer el resumen de todo el año. Esperemos que sea dentro de 4 semanas. Es un auténtico disparate el año que está haciendo este chaval. Yo creo que tiene nivel para segunda división sobrado, pero sobrado. Y creo que la confianza que está teniendo este año es algo pues, a recalcar. Que se pensaba que al principio no iba a cumplir tanto defensivamente, pero es que está a un nivel defensivo estratosférico. Es cierto que el otro día no subió tanto, pero es que lo que te da a nivel defensivo está siendo un auténtico escandalazo. Como han dicho por ahí, y ahora lo voy a poner, su hermano estaba en la grada, con la misma camiseta que llevaba él. Y nada, es un disparate de jugador y era mi MVP. Mm. No, Ah, es que además es merecidísimo después de una temporada en la que no ha bajado del 7 prácticamente en ningún partido. O sea que muchas veces se han llevado otros el MVP porque a lo mejor marcaba o ese doblete de Rojas, pero realmente a la regularidad el MVP es Vicente. O sea, es un lateral que es un escándalo tenerlo en Primera Federación, que defensivamente es buenísimo, que además cuando se incorpora al ataque crea peligro y que parece que tiene 18 pulmones, porque no para de correr durante 90 minutos, no necesita que lo cambies al final del partido porque físicamente está exhausto. Entonces yo creo que ahí es un futbolista que es nivel segunda división, que además le han dado confianza aquí en el Murcia, que es probablemente lo que él hubiera necesitado etapas anteriores.
y creo que lo ha devuelto con una confianza y con un juego estupendo. Yo simplemente le voy a pedir a Luis César San Pedro, por aquellos días en el Depor que ponías a centrar centros, perdón, corners a Alex Bergantiños en vez de a Queche, que tampoco ponga a Prado Fernández el primer tiempo como titular. Segunda mitad, los últimos 20 minutos, porque yo creo que era un jugador que si llega a jugar desde el principio, el Nástico hubiera jugado de otra manera. Totalmente de acuerdo. Pero eso, volviendo a lo de David Vicente, yo creo que nunca, o sea, hacía mucho tiempo que no íbamos a un lateral derecho tan regular en el plano defensivo y sobre todo en el ofensivo, porque los partidos que jugó de doble lateral lo hizo de lujo, los partidos que ha tenido que dosificar sus esfuerzos y meterse más en un plano más interior, apoyando mucho al medio del campo, también lo ha hecho de lujo. O sea, yo creo que este año tenemos muchos futbolistas que han dado la talla durante prácticamente toda la temporada, una regularidad de la leche. O sea, es... Y luego, como dicen, hay que hablar más de los malos y menos de los buenos, ¿no? Para que no nos escuchen mucho. David Gustavo, Vicente o próximo Balón Javi de Oro. Rueda. A ver, hemos tenido muy buenos laterales derechos en los últimos años, ¿eh? O sea, Sí, pero es cierto que tanto Javi Rueda como Álvaro Rodríguez son muy buenos, todo, o sea, todo se ha dicho, pero la regularidad que ha tenido David Vicente esta temporada, ellos no la tuvieron en sus años en el Murcia. O sea, que al final cumplieron mucho, lo hicieron muy bien, pero tuvieron momentos de flaqueo y al final no tuvieron esa regularidad. Es que David Vicente, incluso cuando ha sido Jorge Mier el que 2 o 3 semanas ha sido titular y ha vuelto David Vicente otra vez a la titularidad, parecía que no se había ido. O sea, era un auténtico disparate lo que te ha hecho David Vicente toda la temporada. Y sí, además ese pique que muchas veces reciben los futbolistas de te pasas 3 partidos sin jugar, es de estos jugadores que tiene pinta de que le pone más el hecho de volver a Sí, sí, jugar y sí. demostrar que no lo puedes sacar del 11. Es que ahora mismo es inamovible. O sea, podemos discutir a quién podríamos, si Cadet o Fons, pero es que lo de Vicente ya es un escándalo. Mm, Totalmente. sí, pero bueno, ahí tenemos nuestro MVP. Quería poner, que creo que lo tengo. A ver, sí, aquí, este. Lo que hemos dicho en redes aquí, de que hacemos el llamamiento para que todos vayamos de grana, como ha dicho Joaquín. Si no tenéis una camiseta del Murcia, buscaros cualquier cosa del color grana o de lo que sea. Esa sería más o menos la idea con la grada del Sevilla. Yo creo que sería chulísimo. Yo no recuerdo un partido en Nueva Condomina en el que prácticamente todo se viera rojo. Me gustaría el tema del mosaico entero en todo el campo, pero bueno, entiendo que es difícil porque es complicado de gestionar y a lo mejor para hacerlo es complejo. Pero bueno, la verdad es Yo que confío, yo creo que... confío en que Dime. el club, que yo confío que del club hagan la típica de poner en los asientos algún tipo de pancarta o de plástico para poder sacar y decorar el estadio entero cual mosaico. Yo confío en que se haga. También te digo, no creo que haya un mosaico más bonito que ver toda la grada roja durante los 90 minutos. Y si Eso seguro. encima pues tenéis banderas o bufandas, pues si el club por lo que sea no pone la cartulina, que llevéis las bufandas para poder moverlas durante el principio del partido, en el himno. Imagínate un himno en el que la gente va vestida de grana y con todas las bufandas al aire. Lo que ha Sí, dicho Portalver, los compañeros de Fan Real Murcia también han puesto el tuit para el tema de que el viernes la gente vaya al trabajo y demás con la grana. El Murcia, como ha dicho Juanqui, también ha puesto que el tema de los chavales durante la semana que vayan con su camiseta del Murcia. Eh, yo seguramente al mío lo vaya a llevar mañana con la camiseta del Murcia. Y, y vamos a ir empezando la semana ya a calentarla. Yo también sacaré todas las que tengo del Murcia. Ya saqué la de Quique García, mañana sacaremos otra. Entonces, poco a poco hay que ir cumpliendo con los pasos. Los que tengáis también el tema
de las banderas en los balcones también lo ha pedido el Murcia, que lo vayáis subiendo. La verdad que es una cosa chula. Y si Dios quiere, se quedarán durante las 3 semanas que quedan, que es lo que toca. Y, ese es el caldo de cultivo que todos queremos. Estamos a lunes y yo no sé qué voy a hacer hasta el sábado, porque si estaba mal la semana pasada, esta semana yo no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, es complicado porque estoy deseando que sea sábado, nada más que estoy mirando ahora a ver todas las noticias que han salido, si hay alguien que haya hablado, acabo de ver que ha hablado Pedro Benito en Onda Regional, luego me lo escucharé y estoy deseando ahí, necesito información por todos lados y bueno, se hace muy larga la semana. Imaginaros lo que puede ser una semana de final por el ascenso a segunda división. A mí me da algo, yo bueno, esta va a ser la segunda, que los datos ya me bailan. O sea, llega un punto en el que solo pienso en datos. ¿Y qué habrá pasado en este partido? Y el Real Murcia hace 50 años, te lo juro, ¿eh? O sea, llega un punto en el que ya o sea, estoy harto de mí mismo, no puedo más, ya no sé. Tengo las notas del móvil con datos que tengo que seguir buscando, que los tengo pendientes. O sea, es una locura lo que te puede hacer el Murcia, pero tanto para bien como para mal, ¿eh? Porque esto es un sufrimiento que, madre de Dios. Pero nos lo hemos ganado, llegar hasta este sufrimiento. Hombre, Dato de esta mañana. Cuando Flaccus participa, ya sea con gol o con asistencia, 6 victorias, 2 empates, metiendo el empate del sábado contra el Nasti. 6 victorias contra Marbella, Mérida, Recre, Villarreal, Befuenla y Algeciras y 2 empates contra el Ceuta y el Nastic. Yo buen creo que dato. habla por sí solo, o sea, es una cosa interesante que cada vez que participa Flacu, el Murcia está más cerca de la victoria. Sí, Y además, si Flaccus hace eso jugando en el Real Madrid, el taconazo que hizo esta semana, Sale en tenemos todos lados. telediarios abriendo con esa noticia. Ya me tuve que tragar los de Guti con Benzema en Riazor, esto es lo mismo. O sea, es que además, si te fijas en la jugada, no sabes detectar cuándo lo ve. Hmm. O sea, cuándo ve que Pedro Benito va a estar ahí y tiene esa precisión y esos huevos. Es que hay que decirlo así para hacer eso en unas semifinales de playoff. O sea, este jugador es un escándalo, es carne de segunda división y con la edad que tienes que lo veo pudiendo llegar perfectamente a primera. totalmente. Bueno, pues puede llegar a donde quiera. Felipe ya dijo el otro día en Onda Regional que si el Murcia sube se plantea su fichaje, pero es que yo creo que incluso si le planteas su fichaje, que creo que dijo Victorio que estaba por encima del 1.000.000 y pico de euros, eh, es que no me parecería una barbaridad que te paguen 4 o 5 millones por este chaval ahora mismo. O sea, es que es un No, totalmente. disparatazo lo que está haciendo. En Castellón se están frotando las manos. Por 500.000 no te lo van a vender. Con la temporada que está haciendo Flacu y en el Murcia, en la plaza que esto, el Castellón se está frotando las manos porque van a venir a por él y va a hacer caja. O sea, tiene 22 o 23 años y es un disparate. Y, y a mí me parece un jugador, pues como ha dicho Joaquín, de otra categoría, que dándole minutos, dándole tiempo, un jugador a tener en cuenta en un proyecto importante, importante. Fíjate, se querían gastar, estaba escrito por Alan Godoy a mitad de temporada, sin haber visto cómo jugaría en el Real Murcia y a ciegas. Y ahora en el Barça B apenas ha hecho nada, el equipo ha descendido. Te has traído un jugador cedido como Flaccus, que te ha demostrado que vale lo que podrías pagar el año que viene, o sea, este verano, y yo creo que todos firmamos pagarlo. O sea, siempre, lógicamente, que se ascienda, porque si no, al final es un derroche económico muy importante, pero yo creo que si se llega a ascender este año, Flaccus se merecería por lo menos pues esa compra, ¿no? Por parte del Real Murcia, porque se nota que jugador y club han conectado a las mil maravillas desde el primer minuto. O sea, a Flaccus se le nota un murcianista más, de- sintiendo el escudo como nadie y con unas ganas de demostrar y de querer hacer ver a la nueva condomina que es un delanterazo, que hacía mucho tiempo que no tenía un delantero aquí en el Murcia. Bueno, me he metido en comprar la entrada para Lo ver. único Espera, que me espera. preocupa. Me he metido en comprar la entrada un momento para ver cómo iba el tema de las entradas y ahí estáis viendo. Esto es en
riguroso directo, son las 10:25 de la noche. Hay una cola ahora mismo para comprar entradas en la web de compra la entrada del Real Murcia. Vamos a mantenerlo así, vamos a ir viendo para ver un poco cuántas entradas quedan y demás. Bueno, yo lo que iba a decir de Flaccus es que el único problema es el fair play financiero. O sea, creo que ahí te puede jugar una mala pasada porque aunque tú quieras poner el 1.000.000 de euros y lo tengas, pues puede ser que dependiendo de cómo te salgan las cuentas lo puedas hacer o no. Yo creo que a lo mejor es que si no recuerdo mal el Castellón, creo que el año pasado despidieron a varios futbolistas antes de entrar en la temporada para poder así que no les computasen el fair play financiero. Igual es la idea de hacerlo con Flaccus, ficharlo antes y poder mantenerlo en el equipo. Sí, es la otra opción, que no te compute dentro del fair play, pero bueno, esos son temas Sí, sí, sí. para mucho más adelante. Sí, sí, para dentro de 3 Ahora semanas. estamos centrados en lo que nos viene. Estamos en la posición 3 de 37 para ver cómo va. Y aquí no deja de crecer. ¿Qué pasa? ¿Que todos los que estáis aquí en el directo os estáis metiendo a comprar la entrada o qué? Porque hemos pasado de 19 a Pero, 45, pero ¿qué estáis haciendo? pero está creciendo a una velocidad. No entiendo nada. Pero bueno, ahí lo tenemos, vamos a dejarlo un poco, a ver si podemos ver cómo está el campo. Pero es increíble, hemos pasado de 19 personas a 45, yo no entiendo nada y es lo que hay. ¿Qué más temas quería? Aquí, ya nos hemos metido. Ojo, ojo, vamos a ver cómo va. En riguroso directo, señores, 10:26 de la noche y ahí tenéis cómo está el aspecto del campo. Poquitas entradas. Estamos hablando de aquí menos de 1.500 entradas, ¿eh? Ojo, que van cayendo sectores. En Fondo Norte tenemos una entrada. Aquí es donde más tenemos, que eso es lo que está al lado de la afición visitante, pero en lateral hay 2, 3, 300 y pico. Bueno, pues la verdad que ahí lo estáis viendo que ahora mismo el campo está con una pinta buenísima y aquí Pepe Remur vendiendo entradas. Eh, pero bueno, pues ahí tenéis cómo está el campo. Eso es lo que quería más o menos que viéramos y nos vamos a ir, no en los resultados de la jornada, pero sí de las dos semifinales. Bueno, de las cuatro semifinales, perdón. Nastic 1, Murcia 1, Antequera 1, Ponferradina 0, Andorra 2, Ibiza 0 y Mérida 0, Real Sociedad B 1. El único mejor clasificado que ganó fue la Real B. Creo que salvamos una papeleta importante teniendo la Andorra por el otro lado del cuadro, porque la Andorra para mí Sí. era de lo mejor junto con la Sí. Real B. Y me sorprendió el Antequera, que le plantó bastante cara a la Ponferradina y jugó muy bien. Y no me gusta nada la Real B. Dicho lo cual, esos son los resultados de esta semana. A mí me gustó mucho la Antequera, como dice. O sea, al final la Ponferradina estuvo hasta la última jornada pudiendo ascender de manera directa. O sea, eso dice mucho del equipo y sobre todo el Antequera. Y también gol de o sea, generado por dos murcianistas, lógicamente. Que el año pasado estaban jugando aquí, Juanmi Carrión, que puso el centro, y Alex Rubio, que metió el gol. Y Alex Rubio, la verdad es que da mucho gusto verlo así, porque está enchufadísimo en este final de temporada. O sea, es un gol constante Y de el cabeza, ¿eh? jugador. Sí, sí, sí. Y además muy bien metido. Y luego el tema de la Andorra, la verdad sobre todo es más el Ibiza. O sea, yo recuerdo hablar con mis hermanos que lo del partido contra el Ceuta yo creo que le iba a venir peor incluso al Ibiza, porque una manera de ganar como se ganó, que al final era contra un rival que apenas jugó al fútbol, no te engancha tanto como cuando te estás jugando de manera seria un partido en la última jornada de liga. Y al final no deja de ser un prepartido antes del playoff. Y que te meta 2-0 en la Andorra, muy complicado lo tiene para la vuelta. Sí. Es que el Ibiza realmente jugaba contra un rival que ya estaba de vacaciones. O sea, yo además lo entiendo. A nivel mental ya estás pensando en disfrutar el verano, en que el año que viene estás en una categoría superior. Pero creo que también me sorprendió bastante el partido de la Andorra tan completo, en el que minimizó todas las cualidades del Ibiza, también incluso la Antequera
que hizo que, bueno, yo creo que a la Ponce lo que le falta más de todo, si tuvieran que pedir una pieza, yo creo que sería un 9 goleador, porque no lo tienen, porque con Borja Valle pues es un jugador que no tiene tanto gol y creo que ahí podían haber optado con un delantero potente, pues a lo mejor a ganar el partido, pero creo que el Antequera lo hizo muy bien, sabe lo que juega y además viendo cómo jugaron aquí, no creo que les cueste el hecho de meterse atrás durante los 90 minutos. Ojo. Dime, dime. Sí, sí, dime, dime, dime. Ha sacado el Murcia un tuit ahora mismo, no sé si se está viendo en pantalla, entiendo que sí, sí. Vive el partido desde dentro con la Experience Playoff, una experiencia única, ahora con recibimiento desde un lugar privilegiado. O sea que entiendo que esta gente que coge la Experience va a poder ver el recibimiento desde una zona especial, supongo que la acotarán para ello, pero bueno, oye, me parece una buena iniciativa. El club apostando por cosas que le pueden generar ingresos y que a la gente le puede llamar bastante la atención, porque encima en ese recibimiento puede ser una locura. Seguramente los pondrán en la zona donde entra el autobús y donde entren los jugadores y estarán ahí más cerca que los demás. Y ojo, puede ser interesante para el que le interese. Ahí lo tenéis en compra la entrada del Real Murcia y lo podéis gestionar y lo podréis hacer. Dicho lo cual, que yo lo que estaba metiéndome aquí era para hacer lo siguiente. Sí, sí, se oye a los dos. Vamos, digo yo. ¿Cómo que no se la ve? A ver ahora. A ver ahora. Hola, Joaquín. Ahora sí. Hola, hola, hola. No sé. Pues bueno, Joaquín, te has metido un speech de 1 minuto que no se oía. Tranquilidad, no pasa nada. Estás acostumbrado. El otro día grabaste y no se te escuchaba. Es verdad. Nada, también es verdad. Porra. Abo dijo 0-1, por momentos lo tuviste, Abo. Y yo dije 1-2. Qué pena, también por momentos lo tuve. Abo, porra. 1-0. Y goleador, por favor. Vale. 1-0 y Davo. Será cabrón. Joaquín, A ver si se me escucha. 1-1 y gol de Flacus. 1-1. Entiendo que también al final de los 90 minutos, ¿no? Y de los 120. Sí, bueno. Y ahora le hago el regalito a Juanqui de decir 1-18 a favor 1-18. del Nastic. Por lo menos metemos uno. Y yo yo creo que el Murcia va a recibir gol. Yo voy a decir 2-1. ¿Remontamos? 2-1. No, empieza el Murcia ganando, le empatan y luego no, cuando ellos ya están tirados hacia arriba, no le metemos. Voy a decir Flacus y Alcaina. ¿Jugaremos con dos delanteros? Pues es muy posible, ¿sabes? Aquí en casa está saliendo bien últimamente. Es muy posible, pero yo al final también tengo que defender lo que te he dicho, que creo que el Murcia no debería cambiar su planteamiento, sí cambiar ciertas cosas, porque al final Luis César va pues, a ajustar lo que vio en el partido de ida. Nosotros también ajustaremos lo que ellos hayan hecho bien y bueno, a partir de ahí pues, tendremos que gestionar un poco cómo se hace todo. Y yo para qué me he cambiado de escena si tengo que hacer el emotion. Para acá. Menudo mareo de cámara les voy a pegar a la gente. Te quiere ir ya. ¿Algún tema que queráis tocar? No pasa nada, desde luego que es la edad. Más temas que queráis tocar. Yo lo he repasado todos los que tenía apuntados. Yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿no? Yo solo quiero destacar que hay que tener mucho cuidado con Pablo Fernández. Ya lo dije en Onda Cero, ya lo dije en mi Twitter. No voy a cansar de repetirlo. O sea, creo que es un jugador.
Sí, sí, porque lo tengo que mufar, o sea, es la manera de mufarlo, pero por favor, los dos laterales que estén pendientes muy de él, porque es un futbolista que en los centros laterales siempre se va a pegar al lateral, que es un tío que probablemente salga de titular y el equipo va a cambiar por completo, porque cae a banda, mueva el equipo, sabe asociarse, sabe activar a los extremos. Entonces creo que es el jugador que si sale titular hay que estar muy pendiente de él, tanto Iriarte como Alberto como Sabelli. Me pasan Y hasta aquí. por privado. Nos va a meter dos. Me pasan por privado. A las 10:30 quedan por vender 1.812 entradas, lo que más o menos lo que yo he dicho, que han hecho el recuento. Y a la espera de liberar los socios, quedarían Hostia, sí. 1.812 entradas. O sea, estamos hablando de que si se vendiera todo, pues ahora mismo estaríamos sobre los 28.000 y pico, 29.000 casi. Es un disparate. Hay que ver cuánta gente no la ha comprado de los abonados. Eso también es interesante. Porque si es poco, yo creo que va a ser muy poca gente, lógicamente. No va a estar abonado todo el año para que llegue el partido más Ah, importante del año y no pueda ir. Estaría feo. Pero sí. Y por cierto, Lo he dicho antes, Juanqui. la próxima vez que hable Joaquín de Pablo, nos va a meter. O sea, cada vez que habla es un gol. Me refiero. La semana pasada habló una o dos veces, nos metió uno. Esta semana van creo que cuatro en 20 minutos. Irá por los dos, tres goles, fácil. Él solo, además. no, no va a marcar ni uno. Lo he mufado. Bueno, pues vamos a hacer nuestro sorteo de Football Emotion, ese descuentazo. ¿Emotion qué? Taconazo. Emotion. Taconazo, me gusta. Me gusta. Emotion taconazo. Ahí lo tenéis. Ir dejándolo. Ya sabéis, los que sois suscriptores tenéis Ha, pre- más opciones que el resto. Dime. ha preguntado Juanje que después del día 4 el abonado es como si lo liberara el Se libera asiento, a las ¿no? Pues sí. 23, el Claro. 5 a las 12 de la noche se libera. Puedes comprar entrada, pero no en tu sitio. Tenemos hasta el miércoles para hacer efectivo o el que sepa que no va a ir, liberarlo ya, que hay gente que sí que lo está liberando y, y se están comprando. Hay muchos, creo recordar que en su momento unos 1.000 y pico abonos se le dieron al ayuntamiento para que lo gestionara por el tema de patrocinio y demás, más abonos de cantera, etcétera, etcétera. Pues todo eso o se liberan o compran su entrada y ya está. Ujú. Ahora mismo estaremos sobre los 23, 24, por ahí, yo creo. Buah. Qué disparate. Bueno, hay gente que ha preguntado por lo de Force también, mientras que esperamos, porque ahora mismo se ve que la gente no quiere participar en el descuento de Football Emotion. Force, ahora mismo es que es verdad que Cadete no está jugando mal, pero es No, cierto. y como dice, o sea, es como dice Joaquín, perdona de corte. O sea, Joaquín lo lleva diciendo una semana, que al final lo de Cadete también es un poco estratégico, porque Sí. necesita esa contención abajo y esa altura sobre todo que no te da Form. Entonces, a mi gusto y además lo está haciendo muy bien, o sea que a mi gusto, si tiene que seguir, yo no seré quien exija la titularidad de Form, la verdad. Y además guardarte una bala en la recámara como Fons por si el partido no te Sí. va bien en la segunda parte, sacar un lateral más ofensivo, pues yo creo que es el planteamiento perfecto. O sea, yo creo que la zaga es una posición que ya no debes de mover. Que podrá haber Mm. cambios, pues a lo mejor Moja por Easy o Moja por Palmer, a lo mejor pues con Juan Carlos ves algún cambio, incluso en banda, pero creo que la portería y la defensa tienen que ser fijos. Mm. Totalmente de acuerdo, pero sin duda. Bueno, pues a falta de que nadie más quiere participar, Juanqui, hazme una cuenta atrás y lo gestionamos. Dame mi Bueno, descuento. mira, no es mala lo que dice José Lumas, ¿eh? El hecho de también tener un doble lateral por si el También. partido lo necesitas al final. Pues Juan GGGS se Mm. lo lleva. Madre mía, Joku, no te lo llevas ni queriendo, macho. Ni participando tú solo te lo llevas. Es increíble. Es increíble la mala suerte que tiene Joku. Es una cosa surrealista, fuera de lo normal. Tiene los ahora. Ahora Ok. llega Carlico.
Acaba de despertar. Pero bueno, lo de Hoku no tiene nombre. Yo no sé ya qué vamos a hacer para que el pobre Hoku lo gane. Pero es increíble, ya te digo. Yo creo que Hoku participa solo y no se lo lleva. Dicho esto, me cambio de escena. Vuelvo a repetir lo mismo que repito cada semana. Ojalá que el lunes que viene nos juntemos aquí otra vez, todos los que hemos estado un montón hoy, para celebrar el paso del Murcia a la final. Doy las gracias a los que se han suscrito: Juanqui, Nacho Ayuso, Juan Santos, y a todos los que os habéis pasado, los que habéis interactuado con nosotros en el chat. Nos dais mucho feedback, nos ayudáis un montón. También me quiero acordar de los de YouTube y de los de Spotify. Nunca me acuerdo, antes siempre me acuerdo en el final, y sé que hay mucha gente que luego no llega al tema del emotio. Así es que me lo acabo de apuntar para la semana que viene, decirlo en el principio. Los que nos veis en Twitch, si nos seguís en Spotify y en YouTube, pues también nos hacéis un favor para llegar a más gente. Y nada, gracias Joaquín por volver a pasarte por aquí con nosotros. Nada, esperemos volver también la semana que viene con una victoria. Ya sabes que si ganas si ganamos te dejo que vengas, porque esta semana has venido. Es que esa es buena, ¿eh? El jueves me dice, que ya se la contamos a todo el mundo. Me siento, estamos hablando para lo del programa de Onda Cero, y me dice, bueno, el lunes si queréis contar conmigo, ya sabes. Y lo miro y le digo, como ganemos el sábado no vuelve al programa, vamos, es lo que queda de este mes. Y me dice, lo entiendo. Abo, gracias, compañero. Siempre fieles. Vamos a ascender nosotros. Vamos a ascender Y nosotros, Joaquín. desde luego. Bueno, gracias a todos por Que estar el aquí. resto. Nos vemos el lunes que viene. Ojalá que con una sonrisa enorme. Y estar atento de redes, que todo el contenido que vamos a ir subiendo ya sabéis que va a ser el mejor. Adiós, chavales. Chao.